Hola, ¿cómo les va? Desde hace millones de años han existido grandes depredadores, desde el T-Rex hasta los grandes felinos de la actualidad. Pero en los océanos existieron verdaderos titanes, criaturas enormes que dominaron los mares durante millones de años y que hoy conocemos gracias a sus fósiles. Así que prepárate, porque hoy te presento los 5 depredadores acuáticos más grandes de todos los tiempos. Número 5, Kronosaurus. Empezamos con Kronosaurus, un animal que, sinceramente, no me gustaría encontrarme mientras estoy nadando. Vivió hace unos 125 millones de años, durante el Cretácico temprano, en zonas que actualmente corresponden a Australia y Sudamérica. Y ojo, porque aunque parece un dinosaurio, no era un dinosaurio. Era un pliosaurio, un grupo de reptiles marinos que básicamente se convirtieron en algunos de los depredadores más fuertes de su época. Kronosaurus tenía una cabeza enorme, un cuello bastante corto y 4 aletas con las que se movía por el agua. Pero lo que más llama la atención son sus dientes. Tenía dientes grandes y fuertes que utilizaba para agarrar a sus presas. Probablemente comía peces, tortugas, otros reptiles marinos y prácticamente cualquier animal que pudiera atrapar. Ahora, ¿cuánto medía? Pues aquí tenemos un pequeño problema, porque durante mucho tiempo se pensó que podía ser muchísimo más grande de lo que realmente era. Las estimaciones actuales suelen ponerlo alrededor de 9 a 11 metros. Para que te hagas una idea, imagínate un animal del tamaño de un autobús nadando debajo de ti. Y ahora piensa que estás en el agua, miras hacia abajo y no ves absolutamente nada, pero él sí podría verte. Número 4, Leviatán Meriblein. Ahora vamos a conocer a uno que me parece todavía más interesante. Su nombre es Leviatán Meriblein. Vivió hace unos 13 millones de años, durante el Mioceno. Y sí, su nombre está relacionado con el famoso Leviatán, una criatura marina gigantesca de antiguas historias. Pero este sí existió. Era una ballena depredadora enorme y se han encontrado fósiles suyos en Perú. Y aquí está lo interesante. Las ballenas que conocemos actualmente suelen alimentarse filtrando pequeños animales del agua. Leviatán era completamente diferente. Tenía una boca llena de dientes enormes. Algunos de sus dientes podían superar los 30 centímetros. O sea, imagínate tener un diente más largo que una regla. Y además no era pequeño precisamente. Las estimaciones indican que podía medir aproximadamente entre 13 y 17 metros. Probablemente cazaba animales bastante grandes, incluyendo otras ballenas. Así que imagínate el océano de hace millones de años. Tienes ballenas gigantes nadando tranquilamente. Y en algún lugar del mismo océano hay una ballena depredadora enorme buscándolas. Y lo más curioso es que durante muchísimo tiempo ni siquiera sabíamos que este animal había existido, hasta que aparecieron sus fósiles. Número 3, Mosasaurus. Ahora sí, vamos con uno que probablemente ya hayas escuchado alguna vez. Mosasaurus. Este animal vivió hace aproximadamente entre 70 y 66 millones de años, durante el final del Cretácico. Y aunque mucha gente piensa que era un dinosaurio, realmente era un reptil marino. Los mosasaurios estaban relacionados de manera lejana con los lagartos y las serpientes. Mosasaurus tenía un cuerpo largo, 4 aletas y una cola bastante potente que le ayudaba a moverse por el agua. Dependiendo de la especie y de las estimaciones, algunos pudieron llegar a medir alrededor de 12 a 15 metros. Y claro, siendo un depredador tan grande, necesitaba comer bastante. Probablemente cazaba peces, otros reptiles marinos y diferentes animales que vivían en aquellos mares. Pero hay algo que hace que su historia sea bastante interesante. Mosasaurus vivió justo al final de la era de los dinosaurios. Y hace aproximadamente 66 millones de años, ocurrió una de las extinciones más famosas de la historia. Un asteroide golpeó la Tierra y provocó cambios enormes en el planeta. Los dinosaurios no avianos desaparecieron. Y los mosasaurios también. Así que este enorme depredador que llevaba millones de años dominando los océanos simplemente desapareció, y hoy solo podemos conocerlo gracias a sus fósiles. Número 2, Megalodón. Ahora llegamos probablemente al animal más famoso de toda esta lista, el megalodón. Su nombre científico es Otodus megalodon, y vivió aproximadamente entre 23 y 3,6 millones de años atrás. Era un tiburón gigantesco. Pero cuando digo gigantesco, no estoy exagerando. El problema es que no sabemos exactamente cuál fue su tamaño máximo. Las estimaciones modernas suelen colocar a los ejemplares más grandes alrededor de 15 a 20 metros, aunque todavía existe discusión sobre la cifra exacta. Ahora compáralo con un tiburón blanco. Un tiburón blanco grande puede medir aproximadamente
aproximadamente 4 o 5 metros. Así que imagínate un tiburón blanco. Y después hazlo varias veces más largo. Eso sería un megalodón enorme. Y todavía falta algo. Sus dientes. Algunos dientes de megalodón podían superar los 17 centímetros de altura. Y probablemente utilizaba esa enorme boca para cazar animales grandes, especialmente mamíferos marinos como ballenas. Pero hay algo que siempre me ha parecido bastante curioso. Cuando encontramos un diente de megalodón, parece que estamos viendo una parte pequeña de un animal enorme. Pero en realidad, para nosotros, los dientes son de las mejores pruebas que tenemos de su existencia. ¿Por qué? Porque el esqueleto de los tiburones está hecho principalmente de cartílago, y este se conserva mucho peor que los huesos. Por eso tenemos tantos dientes. Pero no un esqueleto completo de megalodón. Y aquí aparece una pregunta que seguramente muchos se han hecho. ¿Todavía podría existir? La respuesta científica es que no tenemos evidencia de que siga vivo. Todo lo que sabemos indica que se extinguió hace millones de años. Pero pensar en un tiburón de ese tamaño nadando por algún lugar del océano sí que da un poquito de miedo. Número 1, Pliosaurus, y llegamos al número 1. Pero antes de hablar de él, tenemos que viajar muchísimo hacia atrás. Estamos en el Jurásico. Los dinosaurios dominan la Tierra. Pero debajo del agua también hay gigantes. Y uno de ellos pertenece al género Pliosaurus. Los pliosaurios eran reptiles marinos con cabezas enormes, cuellos cortos y 4 grandes aletas. Y Pliosaurus era básicamente una máquina para cazar. Tenía una mandíbula enorme y dientes bastante grandes, perfectos para agarrar presas. Algunas especies pudieron superar los 10 metros, aunque el tamaño exacto depende de la especie y de las estimaciones que se hagan a partir de los fósiles. Y aquí aparece uno muy famoso, Pliosaurus funke. Cuando sus restos fueron encontrados en Noruega, recibió un apodo que seguramente has escuchado, el Depredador X. Ese nombre hizo que mucha gente pensara que habían encontrado una especie de monstruo marino desconocido. Y aunque las primeras estimaciones sobre su tamaño fueron exageradas, el animal seguía siendo impresionante. Probablemente se alimentaba de peces y otros animales marinos, y posiblemente podía atacar a otros reptiles marinos. Ahora imagínate algo. Estás en un océano del Jurásico. No hay barcos. No hay submarinos. No hay humanos. Solo agua. Y debajo de ti hay un Pliosaurus de varios metros de largo. No sabes dónde está. No puedes verlo, pero él está perfectamente adaptado para cazar en ese ambiente. Y creo que esa es la parte más interesante de estos animales. Nosotros podemos encontrar sus fósiles. Podemos estudiar sus dientes. Podemos reconstruir sus esqueletos. Incluso podemos imaginar cómo cazaban. Pero nunca vamos a saber exactamente cómo era encontrarte con uno de ellos. Porque estos animales desaparecieron hace millones de años. Y lo único que quedó de algunos de ellos fueron huesos, dientes y fósiles escondidos en las rocas. Así que la próxima vez que estés en el mar y mires hacia abajo, recuerda algo. Durante millones de años, esos océanos fueron el hogar de algunos de los depredadores más impresionantes que han existido. Y nosotros llegamos muchísimo después. En el mar, en las profundidades, verdaderamente existieron criaturas que no te gustaría ver por lo peligrosa que son. Sin duda el mar hace millones de años era aterrador.